Capítulo 3. Los profetas nos revelan el amor de Dios. En el libro de Dios es amor, breves meditaciones bíblicas. Los profetas son los voceros de Dios. En sus escritos encontramos la expresión más clara y más fuerte del amor de Dios manifestado en el Antiguo Testamento. Su proclamación, a veces tajante y otras llena de imágenes pintorescas, invitan a la reflexión, abriéndonos al optimismo. Los pocos mensajes que a continuación reportamos son como un ensayo de la abundante doctrina que nos brindan los profetas y una invitación a empaparnos de toda la riqueza doctrinal de estos excepcionales pregoneros del amor de Dios. Parte 1. Dios nunca se olvida de nosotros. ¿Acaso olvida una madre a su niño de pecho y deja de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. El libro del profeta Isaías, capítulo 49, verso 15. Con estas palabras, Dios subraya su amor comparándolo con el de una mujer que, por ser madre, no puede olvidarse de su hijo o dejarlo de querer. Más aún, su amor es más fuerte que el de una madre que podría en determinado momento olvidarse de su hijo, porque Dios nunca se olvida de nosotros. El profeta nos descubre un aspecto nuevo y emotivo del amor de Dios, presentándolo como el corazón tierno de una madre que ama a su hijo. Parte 2. El esposo enamorado. Pues tu esposo es el que te hizo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y afligida, el Señor te llama de nuevo. ¿Puede ser rechazada la esposa tomada en la juventud? Dice el Señor. Del libro Isaías, profeta Isaías, capítulo 54, versos 5 a 6. El amor de Dios para con los hombres en la predicación del profeta toma colores nuevos y siempre más bellos. Aquí nos presenta al Creador como el esposo enamorado que sabe perdonar las faltas de su esposa. Todo pesimismo desaparece cuando nos abrimos a esta verdad. A pesar de toda nuestra miseria, Dios está enamorado de nosotros. Puede ser rechazada la esposa tomada en la juventud. Parte 3. Un amor inamovible. Aunque las montañas cambien de lugar y se desmoronen los cerros, no cambiará mi amor por ti, ni se desmoronará mi alianza de paz. Dice el Señor que te ama. Desmoronará mi alianza de paz, dice el Señor que te ama. Del profeta Isaías, capítulo 54, verso 10. El profeta Isaías es rico en similitudes y como un gran artista nos representa el amor de Dios en la inmovilidad de los cerros. Nunca jamás se retirará de este amor divino para con los hombres, ni siquiera nuestros pecados le impedirán al Dios amarnos. Él es amor y por lo tanto su vida es amar. Nos ama siempre no porque somos buenos, sino porque Él es bueno. Parte 4. Todo gratis. Vengan por agua todos los sedientos, vengan aunque no tengan dinero, compren trigo y coman gratuitamente. Compren vino y leche sin tener que pagar. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no alimenta, el jornal en lo que no quita el hambre? Escúchenme atentamente y comerán bien. Se deleitarán con exquisitos alimentos. Presten atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versos 1 a 3. Isaías continúa pintándonos con nuevas imágenes ese amor incomparable que tiene Dios para con nosotros. La sed y el hambre son los estímulos más fuertes que en un determinado momento empujan al hombre a buscar algo que satisfaga sus necesidades a costa de cualquier sacrificio. Dios invita a los hambrientos y sedientos de su amor a acercarse a Él, que los va a hartar totalmente gratis. Parte 5. Eficacia de la palabra de Dios.
Como la lluvia y la nieve caen del cielo y solo regresan allí después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Sacado del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versos 10 a 11. Otra manifestación del amor de Dios consiste en participarnos su palabra, que es viva y eficaz y que da infaliblemente su fruto en los corazones que la reciben. Muchos se cierran a la fuerza de esta palabra de Dios no porque no tienen tiempo, sino porque no quieren aceptar que el Señor actúe poderosamente en su vida. Parte 6. Su amor nos alienta, porque así dice el Altísimo, el que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Habito en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el arrepentido y el humilde, para animar el espíritu de los humildes, para animar el corazón de los arrepentidos. Del libro del profeta Isaías, capítulo 57, verso 15. Dios es el infinito, el todopoderoso, ante quien el hombre es nada. No obstante, Él se interesa y llena el corazón del hombre arrepentido y humillado. Su amor para con nosotros se manifiesta usando motivos de aliento para quienes puedan sentirse aplastados por sus pecados. No hay culpas, por grande que sean, que su infinita misericordia no pueda quemar. Ante Dios, todo el que se considera pecador y pide perdón encuentra aliento de vida nueva. Dios es el infinito, el todopoderoso. Parte 7. La religión que agrada a Dios. El ayuno que yo quiero es este: que sueltes las cadenas injustas, que desates las correas del yugo, que dejes libres a los oprimidos, que acabes con todas las opresiones, que compartas tu pan con el hambriento, que hospedes a los pobres sin techo, que proporciones ropas al desnudo y que no te desentiendas de tus semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora y tus heridas sanarán enseguida. Tu recto caminará ante ti y te seguirá. Tu recto proceder caminará ante ti y te seguirá la gloria del Señor. Del libro profeta Isaías, capítulo 58, versos 6 a 8. Muchas veces queremos imponerle a Dios una religión a nuestro gusto, y cumplimos mandas que a Dios no le agradan. Lo que Él busca es la justicia y el amor hacia el más débil. El que vive así su religión es un hombre radiante que ilumina las tinieblas de este mundo y cuyas heridas causadas por sus pecados son prontamente curadas. Parte 8. Dios sana los corazones heridos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Capítulo 3, parte 8. Dios sana los corazones heridos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, a sanar a los de corazón destrozado, a proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Me ha enviado a proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los afligidos. Del libro profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 a 2. Esta profecía que el Señor se atribuye a sí mismo presenta la finalidad de la misión de Cristo. Él viene a anunciar el Evangelio a los humildes, porque los soberbios no son capaces de percibir la fuerza y la necesidad de su mensaje. El Señor viene a liberarnos de la esclavitud, de los vicios y de toda una vida desordenada, y para los que acogen su mensaje de amor surge el año de gracia del Señor. La auténtica felicidad brota de la aceptación de la palabra de Dios. Capítulo 3, parte 9. Predilección para los pobres. Todo esto es obra de mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. Yo me fijo en el humilde y abatido, que tiembla ante mi palabra. Libro del profeta Isaías, capítulo 66, verso 2. Encontramos muchas veces en la Biblia esta predilección que el Señor tiene para los pobres y los de corazón arrepentido. Es un aliento para todos nosotros, que en realidad somos pobres y pecadores, pero un motivo más que atrae la mirada de Dios sobre nosotros es que seamos sensibles a su palabra.
El mensaje divino que encontramos en la Biblia es en sí mismo la expresión y el contenido del amor de Dios que enriquece el corazón del hombre. Capítulo 3, parte 10. Dios nos conoce desde la eternidad. Antes de formarte en el vientre te conocí, antes que salieras del seno te consagré, te constituí profeta de las naciones. Sacado del libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 5. Este conocimiento profundo y personal que Dios tiene de cada uno de nosotros nos honra y nos llena de alegría. Muchas veces pensamos que Dios está lejos o demasiado ocupado para pensar en nosotros y nosotras. En realidad, Él desde la eternidad nos conoce y nos ama, destinándonos a ser portadores de su amor a los demás como lo fueron los profetas. De hecho, el bautismo nos consagró como reyes, sacerdotes y profetas. Parte 11 del capítulo 3. El amor de Dios nos seduce. Tú me engañaste, Señor, y yo me dejé engañar. Me has forzado y me has vencido. Se ríen de mí sin cesar, todo el mundo se burla de mí. Cada vez que hablo tengo que gritar y anunciar violencia y ruina. La palabra del Señor se ha convertido para mí en constante motivo de... Yo me decía, no pensaré más en Él, no hablaré más en su nombre, pero era dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Me esforzaba en sofocarlo, pero no podía. Del libro de Jeremías capítulo 20, libro del profeta Jeremías capítulo 20 versos 7 a 9. Por una parte vemos que el Señor seduce al hombre con un amor que el profeta define como una violencia superior a su fuerza. Por otra encontramos la hostilidad de los hombres al no querer aceptar el amor de Dios en su vida. Esto hace que a veces se desanimen y empiecen a pensar en retirarse, pero el amor de Dios cuando llega al corazón es fuego ardiente encerrado en mis huesos. Me esforzaba en sofocarlo, pero no podía. Es lo que se siente cuando se está abierto a la vocación de proclamar su palabra a los hombres. Capítulo 3, parte 12. Un amor eterno. El Señor se manifiesta de lejos. Con amor eterno te amo, por eso te mantengo mi favor. Te edificaré de nuevo y serás reedificada, doncella de Israel. Sacado del libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versos 33 a 4. El profeta anuncia el regreso del pueblo de Israel de la cautividad de Babilonia. Aquellos que salieron en medio de lágrimas regresarán contentos, porque Dios los ha amado con amor eterno. El amor que Dios nos tiene no es un amor temperamental, sino inmutable y eterno. Si alguna vez nos toca sufrir, no es porque al Señor le gusta nuestro dolor, sino porque nosotros lo hemos buscado. Dios, sin evitárnoslo, usa este dolor para purificarnos y ganarnos una felicidad más grande. Capítulo 3, parte 13. Que el pecador se convierta. Ahora bien, si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos, observa todos mis mandamientos y se comporta recta y honradamente, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguno de los pecados cometidos le será recordado, sino que vivirá por haberse comportado honradamente. ¿Acaso deseo yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y viva? Sacado del profeta Ezequiel, capítulo 18, versos 21 a 23. Para nosotros los hombres cuentan mucho los antecedentes de una persona. Para Dios no importa una vida de pecado si el hombre cambia de vida. Este concepto nos anima a dar cada día el paso necesario para convertirnos a una vida más entregada al Señor y a saber perdonar y amar a los que han vivido mal. Para Dios no importa una vida de pecado si el hombre cambia de vida. Capítulo si el hombre o la mujer cambia de vida. Capítulo 3, parte 14. El buen pastor. Esto dice el Señor: yo mismo buscaré a mis ovejas y las apacentaré. Como un pastor se preocupa de sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas y las reuniré de todos los lugares por donde se habían dispersado en días de oscuros nubarrones. Las apacentaré en buenos pastos, buscaré a la oveja perdida y traeré a la descarriada, vendaré a la herida, robusteceré a la flaca, pero a la
y robusta, la eliminaré, las apacentaré como se debe. Sacado del libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versos 11 a 16. La metáfora del pastor que conduce su rebaño estaba perfectamente arraigada en la experiencia del pueblo de Israel y expresa todo el interés y el afecto que tiene un hombre para con sus ovejas, que a veces debe defender contra los animales salvajes y otras veces debe conducir y hasta llevarlas en sus brazos. Dios es para su pueblo pastor que vigila, que defiende, que alienta y que carga en sus brazos de padre. Capítulo 3, parte 15. Amor de esposo. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en ternura. Te desposaré en fidelidad y tú conocerás al Señor. Del libro profeta Oseas, capítulo 2, versos 21 a 22. El profeta Oseas sufrió una experiencia amarga en su matrimonio porque su esposa lo traicionó muchas veces hasta reducirse en el matrimonio de Oseas es el matrimonio de Dios con su pueblo que traiciona muchas veces el amor sin límites de Dios. No obstante, Dios quiere celebrar las bodas con este pueblo, olvidando sus infidelidades. Invita a vivir relaciones de amor y ternura que se dan solo en un matrimonio santo y formal. En este pasaje vemos otra similitud fiel y expresiva del amor que Dios tiene para con nosotros. Capítulo 3, verso 16. Hambre de la palabra de Dios. Vienen días, oráculo del Señor, en que yo enviaré el hambre a este país, no hambre de pan y sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Libro del profeta Amós, capítulo 8, verso 11. Muchas veces encontramos personas que no tienen tiempo ni disposición para escuchar la palabra de Dios, y esto es causa de desilusión para muchos apóstoles. Pero esta profecía de Amós, hoy en día, la vemos realizada. Pero esta profecía del profeta Amós, hoy en día la vemos realizada en muchos hombres hambrientos de la palabra de Dios. Lástima que no siempre nos damos cuenta de esto y no atendemos las exigencias del pueblo de Dios y dejamos que otros los alimenten con doctrinas llenas de errores. Vienen días, oráculo del Señor, en que yo enviaré el hambre a este país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de la... Sacado del libro del profeta Isaías, del profeta Amós, capítulo 8, verso 11. Capítulo 3, parte 17. Practicar la justicia. Se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que el Señor pide de ti, tan solo respetar el derecho, amar la fidelidad y obedecer humildemente a tu Dios. Sacado del libro del profeta del libro del profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8. Hagan que el derecho corra como agua y la justicia como río inagotable. Del libro del profeta Amós, capítulo 5, verso 24. También aquí vemos un síntesis de toda la ley. Practicar la justicia y amar con ternura. Esta insistencia nos debe hacer pensar en lo importante que es cumplir con la justicia y el amor. Nos encontramos ante un tema siempre actual y siempre urgente de resolver. No podemos quedarnos con los brazos cruzados ante tantas injusticias que hay en el mundo, pero si de veras queremos que triunfe la justicia, debemos empezar dando un testimonio claro y un anuncio valiente. Capítulo 3, parte 18. No opriman. Así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con rectitud y justicia, practiquen el amor y la misericordia unos con otros, no opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero o al pobre, y no tramen nada malo contra el prójimo. Sacado del libro del profeta Zacarías, capítulo 7, versos 9 a 10. Dios nos ama y quiere que los amemos también entre nosotros. Amar al hermano es amar al que Dios ama, y esto es de su agrado. Amar al hermano y a la hermana es amar al que Dios ama, y esto es de su agrado. Esta exhortación es siempre necesaria porque siempre encontramos falta de justicia, amor y misericordia en el trato con los demás. Urge crear una cultura en donde resplandezca la justicia, el amor y la misericordia. Esto nos ayudaría a vivir sin odio y desesperación.
Para lograrlo, es necesario infundir estos valores en la mente y en el corazón de todos los niños y niñas. Capítulo 3, parte 19. Los pobres de Dios. Yo dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que buscará refugio en el nombre del Señor. Del libro del profeta Sofonías, capítulo 3, verso 12. Pobres a los ojos de Dios son aquellos que esperan, confían y buscan la solución de sus problemas en la ayuda de Dios. Estos forman el verdadero pueblo de Dios que preparan el ambiente a la venida del Salvador del mundo. Es importante notar que es el mismo Dios que suscita este nuevo pueblo para apresurar su llegada y salvar a los que están bajo el dominio del pecado.